El proyecto que tenemos trata de entender cómo se mantiene la biodiversidad. Es decir, cuando tenemos una zona natural, podemos encontrar del orden de miles de especies, si tenemos en cuenta tanto plantas como animales, como hongos, que están viviendo en el mismo sitio. Y no es trivial entender cómo esta biodiversidad se mantiene. Por poner un ejemplo, si pensamos en las plantas, habrá una que es más competitiva que otra, que es capaz de absorber más luz, es capaz de crecer más rápido. ¿Por qué no domina y excluye a todas las demás? Este tipo de mecanismos es el que nos interesa realmente. Un mecanismo que se ha propuesto, por ejemplo, es que diferentes plantas utilizan diferentes recursos. Por ejemplo, uno puede tener raíces profundas y la otra raíces superficiales, evitando la competencia. De hecho, lo mismo que pasa con las empresas, o si quieres competir con una empresa que es muy buena, tienes que hacer algo diferente a ella, porque si hacéis exactamente lo mismo, va a ser muy difícil que coexistáis. Ese es el tipo de procesos que estamos investigando. La novedad de nuestro proyecto es que pensamos en unos procesos de forma más holística, es decir, no solo pensamos en cómo diferentes plantas captan nutrientes, sino también cómo atraen a polinizadores, que son agentes mutualistas, que les dan un beneficio, o cómo escapan de sus herbívoros. Todas estas dimensiones de lo que llamamos nosotros el nicho, es decir, qué tipo de recursos usas, son las que nos permiten entender mejor este proceso. Recibir apoyo del Fondo Europeo es básico porque nuestra investigación es una investigación básica, es decir, estamos en la base de la pirámide construyendo nuevos conocimientos. Al no tener una aplicación directa, que sea comercializable o que sea puesta directamente en práctica en un plan de acción, necesitamos este apoyo de las instituciones, de los gobiernos y de la Unión Europea. Eso nos permite crear estas pequeñas piezas de conocimiento que luego otros investigadores van a poder unir para sacar aplicaciones, pero sin esta base, este conocimiento base, es imposible que luego salgan nuevas tecnologías. Esto es muy interesante porque el proyecto en el que estamos naturalmente construye sobre conocimiento previo. Entonces, tanto a nivel general, la ecología ha ido avanzando. Como comentaba antes, ahora ya no solo pensamos en características abióticas, es decir, el ambiente, la temperatura, la precipitación, sino empezamos a entender cómo las interacciones entre diferentes grupos de plantas y animales están afectando a la comunidad. Estos son procesos que se van construyendo y la complejidad a la que podemos llegar es mayor. A escala en concreto de nuestro proyecto y nuestra línea de investigación, también es importante tener conocimiento previo del sistema. Ya conocemos Doñana, conocemos las especies que están allí. Este proyecto nos permitirá ampliar muchísimo más el conocimiento sobre cómo interacciona cada especie y seguramente futuros proyectos nos permitirán seguir modelando estas interacciones. La ciencia actualmente no tiene compartimentos estancos, sino que requiere de colaboraciones entre diferentes grupos con diferentes tipos de conocimiento. En nuestro caso, la colaboración con la Universidad de Cádiz, con Óscar Godoy, salió de forma muy natural porque ellos tienen un conocimiento muy bueno de la comunidad de plantas, de sus interacciones, de las relaciones competitivas y del modelaje de este tipo de interacciones. Mientras que nosotros trabajamos sobre todo en interacciones planta-insecto, planta-polinizador o planta-herbívoro, con lo cual juntar estos dos mundos nos permite abordar cuestiones que por separado hubiese sido imposible. También Doñana es un enclave a caballo entre 3 comarcas de Andalucía que permite fácilmente coordinar este tipo de proyectos entre diferentes instituciones. El cambio climático, como bien has dicho, es una cosa que está ocurriendo ahora, no es un riesgo ya de futuro, sino es algo que ya estamos viendo actualmente en nuestras parcelas. Ejemplos muy claros son, por ejemplo, los cambios en la fenología. La fenología es la actividad, el momento en que pasa la actividad en la naturaleza. Si antes la primavera solía ocurrir hacia marzo, abril, cada vez nos estamos encontrando primaveras más tempranas, donde en febrero y algunos años hasta en enero las plantas empiezan a florecer, los insectos empiezan a emerger. ¿Cómo está afectando estos cambios a las dinámicas de comunidades? Es una pregunta muy relevante porque de eso depende que podamos conservarlas o no.
Pues una conclusión específica de nuestros estudios, pero que además es recurrente en otros estudios que hemos llevado a cabo, es que es muy difícil predecir los efectos del cambio global o, por ejemplo, el cambio climático sobre una comunidad. Lo que sí podemos predecir es qué comunidades serán más robustas. Las comunidades forman un ejemplo o una metáfora, es como si fuese un matalás, un colchón inflable, en el que la estructura de este colchón inflable puede hacer que aguante más o menos perturbaciones. Si está una estructura bien creada, uno puede apretar por un sitio, absorbe esa fuerza por otro y se va estabilizando. Si no tiene una estructura sólida, si no tiene puntos de rotura o si tiene demasiada presión, cualquier perturbación va a hacer que se desplome toda la cadena trófica. Con las comunidades pasa un poco lo mismo. Si tenemos una estructura, cuanto más biodiversidad y más conectada esté esta biodiversidad, más fácil es que aguante cualquier tipo de perturbación. En el momento en que tenemos estructuras pobres en biodiversidad y con conexiones débiles, es mucho más fácil que colapsen. El proyecto se centra en esta comunidad, lo que sí que tiene un gran componente teórico y analítico. Estas herramientas que generamos son fácilmente testables en otras comarcas, en otros ecosistemas y nos dan generalidad. Es decir, que lo que entendemos de esta comunidad no se aplica solo a la finca de caracoles en Doñana, sino que tiene aplicación, yo diría, a nivel global, porque podemos utilizar los mismos principios básicos para entender otras comunidades. Para nosotros es muy importante contar con financiación del Fondo Europeo porque no solo nos permite mantener nuestras líneas de investigación, sino pone de relevancia la importancia que tiene este conocimiento básico para afrontar el futuro de Europa. Como he dicho, muchas de nuestras herramientas que estamos desarrollando nos van a permitir entender mejor otros ecosistemas, extrapolarlas a otras zonas de Europa y empezar también a tender puentes entre diferentes grupos de investigación. Con lo cual estar en un marco de financiación que tenga en cuenta diferentes realidades sociales y diferentes latitudes dentro de Europa es muy importante para poder asegurarse que nuestra investigación no se queda a un nivel local, sino que tiene un alcance global. A corto o medio plazo, nuestra idea es poder aprovechar todo lo que sabemos de ese sistema y seguir muestreando en el mismo sitio. La razón principal es que en ecología sabemos mucho de ecosistemas, de diferentes ecosistemas en momentos puntuales donde se ha recogido esta información, pero tenemos pocas series temporales. Es decir, la variación en el tiempo es algo que cuesta de medir y cada vez es más relevante en el contexto de cambio global. Por tanto, tenemos una serie ya, desde este sea el 6º año que tenemos datos. Nuestra idea es poder mantener esta serie de manera que podamos entender no solo la estabilidad de la comunidad a nivel espacial, sino también a nivel temporal. A largo plazo, naturalmente, nos interesa también conectar con otros grupos y poder extrapolar estos modelos que estamos haciendo de cómo la biodiversidad se mantiene a otros casos de estudio y darle generalidad.